estar viendo tú y yo, ¿eh? Ah, ok. Y ya. Ajá, para no estar viendo Sí, la cámara. exactamente, la cámara Ah. después te saca de onda. Ok. Bueno, hablo, Mónica. Algo. ¿Cómo te apellidas? Bueno, Aguirre, Vega. ¿no? Vega Aguirre. Vera Aguirre. Vega, Ok. con G. Vega. Ajá. A ver, hablo, Mónica. Bueno, te voy a presentar poquito porque pues Mónica es la hermana de un buen amigo de la secundaria y sé que ahorita Mónica está muy involucrada aquí en Tijuana pues de lo que yo he visto en Facebook en asuntos políticos. Uh-huh. Entonces quería platicar contigo porque quiero que más o menos, no sé, pues platiquemos un poquito de tu historia, cómo ha sido que llegaste, pues ahorita hasta donde estás, ¿no? Políticamente, por eso. Claro. Y si quieres, no sé, ¿qué memoria tienes, la primera memoria que tienes de playas, cuál sería? Claro. Pues yo nací en el 82, tengo ahorita 33 años, nací aquí en Tijuana, aquí vive mi familia, aquí he vivido, salvo un año que me fui a estudiar a Guadalajara, aquí he vivido siempre. De los primeros recuerdos que tengo de playas pues son el de salir a jugar, ¿no? A la calle con los vecinos. Curiosamente, uno de nuestros vecinos es ahora uno de los principales impulsores del Nortec, ¿no? De ¿Sí? Bostich, Fusible, ¿Sí? El Pepe Mock. Ajá. Vivía a 3, 4 casas de la casa, ¿no? Entonces, ahí donde... Allá quedan playas acá. ¿Sí? Sí. Entonces, a nosotros nos tocó cuando el Pepe Mock era el José, Ajá. rockerón, siempre tuvo ese perfil. Y bueno, yo me llevaba muy bien con sus hermanas, nos la pasábamos en la calle jugando. Aquí fui a la escuela, yo fui a la escuela a 5 cuadras de la casa, fui a la prepa a 5 cuadras de la casa para arriba, aquí estudié en la universidad, soy licenciada en comunicación. Desde muy chica siempre tuve la inquietud por el tema de la política. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el 89, cuando se da aquí en Baja California el primer gobernador de otro partido de oposición, en México traíamos gobiernos, ¿no? Ya de muchas décadas atrás de un solo partido. Y yo te recuerdo muy bien cómo... Del PRI. El PRI gobernó México por muchas décadas y en Baja California en el 89 se empieza un movimiento social. Y yo recuerdo que yo no sabía qué sucedía, pero yo sabía que estaba sucediendo algo, ¿no? Veía de repente que la gente salía a la calle, veía que de repente en las noticias hablaban de un señor, ni siquiera sabía quién era. ¿Cuántos años tenías? En el 89 yo tenía 7 años. Okay. Entonces yo andaba en mi bici siempre, en todo playas, yo conocí playas en bicicleta, entonces yo me acuerdo que alguien una vez me dio una calcomanía, ¿no? Entonces decía Rufo, yo se la puse a mi bicicleta, y yo recuerdo el día de la elección, cómo había grupos de gente cuidando los votos, ¿no? Porque en México se robaban las urnas y luego les metían otros votos y ganaba quien quería. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo y que yo veía cómo se peleaban unos con otros el día de la elección. De ahí ya ¿La gente en la calle o en las noticias más que nada? No, en la calle. A mí me tocó estar afuera del distrito electoral donde habían urnas. Te digo, yo no sabía qué sucedía, pero ya andaba ahí de argüendera. Yo recuerdo que mis papás siempre, ¿no? Platicando de la política. Pero nadie involucrado, nadie de mi familia se involucró. Siempre yo recuerdo desde muy pequeña que los domingos del día de la votación, pues mis papás iban a votar y ya de ahí nos íbamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero siempre con esa responsabilidad. Después viene el 2000. Yo siempre dije que quería ser abogada. Yo decía, no, quiero estudiar Derecho. Tuve un muy mal maestro de Derecho en la prepa. Yo dije, no, se me hace que esto no es lo mío. Luego... Qué gacho, ¿no? Que un profesor te pueda... Bueno... Sí, y sobre todo porque tenía así como un perfil muy machista, ¿no? No, las mujeres no sirven para esto, y las mujeres se vayan a su casa a cocinar. Entonces hablaba demasiado de corrupción, casi así, dando por hecho que el estar en ese ambiente o eras corrupto o no servías. Entonces, ya a finales de la prepa dije, pues, ¿qué voy a estudiar? Se viene el 2000, el otro momento histórico en la política en México, cuando gana el primer presidente de otro partido que fue el PAN, en Vicente Fox. Y de ahí dije, ¿sabes qué? Pues creo que quiero ser periodista, me gusta la política, pero creo que no me quiero involucrar, pero como periodista. Entonces,
Decidí estudiar comunicación, me quedo aquí en Libero, empecé a estudiar comunicación y paso, ¿no? Como todos, no, bueno, mejor me dedico a la comunicación organizacional. Que básicamente es que la comunicación organizacional. La comunicación organizacional, pues es principalmente dentro de las empresas, ¿no? Cómo se organizan desde adentro y hacia afuera también. Todo lo que es como parte de los recursos humanos se pudiera pensar. Y después de ahí me voy a Guadalajara un año a estudiar de intercambio, regreso, y la verdad es que yo soy muy Tijuana, ¿no? Duré un año y ya me quería regresar, regreso, y en una ¿Tenías pensado tal vez quedarte por allá? Si tenía pensado, yo iba con la idea de quedarme allá, terminar mi carrera allá y ver qué había para mí, ¿no? Entonces, ¿tenías familiares y conocidos por allá? Entonces, tengo familia, tengo amigos, pero pues la verdad es que la casa me llamó y regresé a Tijuana. Y en ese inter, un día voy por la calle, me dan un folleto de un candidato y tenía que hacer mis prácticas profesionales en la universidad. Entonces escribo y pido incorporarme a la campaña, me aceptan y empiezo desde un escritorio, ¿no? A monitorear medios, a estar al pendiente, a estar sacando información. ¿Qué es monitorear medios? Estar en ese entonces, fue en 2004, era estar escuchando un radio, ¿no? Las frecuencias AM, las tribunas, de que hay tribunas donde la gente habla, tú y yo podemos hablar bien o mal de un candidato, entonces ahí a mí me tocaba estar haciendo reportes y decir, dijeron esto bien, dijeron esto mal, y si había que contestar. En aquel entonces no había redes sociales, era estar monitoreando los portales de los medios de comunicación, y ahí donde había comentarios de gente también, si era necesario escribir, y contestar algunos correos de parte del candidato. Poco a poco me fueron abriendo más, ¿no? Espacios, hasta que llegó el momento en el que empecé a salir ya con el candidato, a tomar fotos, a hacer algunas entrevistas a la gente, qué pensaba, qué sentía. Y bueno, yo tenía 22 años más o menos. ¿Seguías en la universidad? Sí, ¿verdad? Porque ahí sí, en la universidad. Eran mis prácticas, ahí yo seguí en la universidad. Y bueno, viene otro dato importante en ese momento. Fuimos contra Jorge Hank, ¿no? Un personaje bastante... ¿Era para la candidatura de qué? A la alcaldía. Alcaldía 2004. Era Jorge Hank y pues toda una campaña llena de claroscuros, ¿no? Contra un personaje bastante polémico, con una trayectoria pues conocida en muchos lados por cosas bastante negativas, tráfico, asesinatos y tantas cosas. Entonces se llega el día de la elección, el PRI no había ganado en Baja California desde el 89, entonces se viene la primera derrota. ¿No? Perdemos, y yo a mis 22 años, pues la verdad es que fue bastante fuerte, bastante duro, ¿no? ¿Qué hago y ahora qué voy a hacer? Pero con tu calcamonía de Rufo, ¿no? Sí, llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la gente? La gente no salió a votar, porque entonces yo salí a la calle y a todo el mundo lo veía como culpable. Pero bueno, de ahí me invitan al partido, al PAN, los jóvenes, entonces empiezo a participar ahí con ellos. Pasa un año, termino yo mi carrera, salgo de la universidad y en una plática así de café resulta que empezamos a decir, oye, pues fíjate que el PAN tiene años que no tiene candidatos jóvenes. El PAN se conocía por ser un partido de jóvenes, de mujeres, de familias, ¿no? Que iban y buscaban espacios y los ganaban. Entonces, faltan candidatos jóvenes. Hace creo que en ese momento, más de 20 años que no hay un candidato joven, realmente joven. Sí. Porque en realidad pues, a los jóvenes no les interesa mucho entrar en la política. Entonces, bueno, conforme iba madurando la plática, todos volteaban a ver y me dijeron, mira, Moni, tú ni tienes trabajo, acabas de terminar tu carrera, no tienes nada que perder, porque no te avientas. Entonces, pues, la verdad es que dije, pues como experiencia está padre, vamos a ver qué sale. Y empecé. Hubo quien me dijo, no, pues estás loco, oye, tienes menos de un año en el partido, ¿cómo se te ocurre? Estás muy joven, no tienes experiencia. Y empezamos a construir un proyecto donde lo que iba por delante era las ganas de que cambiaran las cosas, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, ¿cuál es? Sobre todo en el mandar un mensaje de que el sistema político puede cambiar si decidimos entrarle a participar, ¿no? Gente que realmente tenga la intención, las ganas
y las agallas de hacerlo, ¿eh? Porque, digo, se tienen que conjuntar muchas cosas. Digo, en aquel momento yo tenía 23 años, bastante inmadura también, pero el mensaje era claro. Y mucha gente dentro del PAN me decía, es que los viejos panistas jamás te van a dar la oportunidad. Curiosamente, los viejos panistas fueron los que creyeron en mi proyecto y los que me empezaron a apoyar. Gané una contienda distrital y eso mandó un buen mensaje. ¿Y para qué, básicamente, o cómo es que pasa, o sea, para qué te lanzaste básicamente? ¿Qué es lo que estabas, para qué estabas? En ese momento era una imputación federal por vía plurinominal. Okay. ¿Qué es? Son los diputados de lista. En México hay dos maneras de entrar al Congreso Federal. Una, por la vía del voto directo en la calle, sales a la calle. Y la otra es por la vía plurinominal, los partidos llevan listas. En ese momento decidimos ir por esa, porque en realidad la lucha era dentro del partido. O sea, queríamos sacudir al partido de alguna manera y decir, oigan, a ver, hay que hacer un alto. Y un partido que lo hicieron jóvenes y que sus primeros gobiernos los encabezó gente muy joven, por lo menos aquí en Baja California, ese es el mensaje que queremos mandar. Entonces, quedé dentro de la lista de plurinominales. De hecho, en aquella boleta electoral, atrás, ¿no?, viene en un listado enorme de candidatos, sale mi nombre. Y ahí fue cuando me empecé a dar a conocer adentro del PAN, ¿no? La gente me empezó a conocer. La chamaca que se atrevió, ¿no?, a entrarle. Y en eso mi papá me dice un día, oye, mijita, pues tu carrera política está muy padre, qué bonito, estamos muy orgullosos de ti, pero pues necesitas ponerte a trabajar, no estás generando nada, ya no estás en la escuela. Entonces me invitaron a trabajar en un call center. Trabajé en un call center en Plantronics, una muy buena compañía. Y al mismo tiempo yo andaba en la campaña afuera, ¿no? En aquel momento estábamos eligiendo al presidente de la República, que en aquel momento ganó Felipe Calderón. Me mandaron a algunos debates a representarlo, con jóvenes obviamente. Sí. Y de ahí empieza mi carrera política, por llamarle de algún modo. Un año, gana Felipe Calderón. Me tocó estar en la interna con él también muy cerca. Vino a Baja California en algunas ocasiones, con su esposa. Y de ahí, en el 2007, me habla el que fue candidato a alcalde, que iba a ser candidato a alcalde, y me invita como regidora suplente en su planilla. Los regidores, pues es como el consejo, ¿no?, municipal, sí, que son quienes aprueban nuevos reglamentos, presupuestos, y todas las políticas terminan ahí, las políticas públicas ahí, y de ahí es de donde salen para poderlas ejecutar el ejecutivo. Y entramos y me invita como directora del Instituto Municipal para la Juventud. Ahí tenía 25 años. Entonces fue bastante intenso, ¿no?, lo que pasó, porque de repente a mis 25 años ya entrarle de lleno al gobierno. Sí. Yo les decía, está bien divertido hablar y construir mensajes, pero ahora sí, esos mensajes hay que ponerlos en práctica. Estuve 3 años ahí. Y bueno, de ahí para mí ya vienen momentos donde sí me cuestiono mucho mi participación en política. ¿Por qué? Okay. Porque ya me empiezo a dar cuenta que sí hay que ceder de repente mucho, ¿no? Para, por lo menos en ese partido había que ceder mucho. ¿En sentido de tu vida o en ceder con otros partidos y hacer como un tipo de...? Entre grupos, a decir, oye, apoya a este candidato, oye, pero no es el mejor. No, pues sí, pero hay que apoyarlo porque es el bueno, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo me hago un alto y digo, ¿sabes qué? Pues yo creo que no es lo que a mí me encanta. La verdad es que soy una persona de convicciones. Participo en la política porque me gusta, porque me apasiona, pero hasta donde en el momento en el que hay que ceder principios y esas cosas, claro, ahí ya, ¿no? Ya me parece que ya no tiene sentido el seguir participando. Entonces me retiro un poquito, paso por un proceso personal y en eso me invitan a la campaña del 2012. Participé, coordiné una campaña. También por el PAN. Ahí por el PAN, ¿no? Okay. Ahí ya me invitó una persona y participé. Nos fue muy mal, ¿no? Pero también ese es un mensaje muy claro hacia dentro del PAN. O sea, por algo le estaba yendo tan mal al PAN. La gente totalmente decepcionada, ya no quiere participar. Voy a las colonias y la gente, de verdad, me tocó recorrer
gran parte del este de Tijuana, Uh-huh. son de verdad lugares donde se huele, se siente el olvido, la gente no tiene nada, tiene muy poco, Sí. ¿no? Simplemente para accesar a su vivienda tiene que recorrer una ciudad llena de baches, Uh-huh. sin alumbrado público y sobre una sola vialidad. Sin Uber. Sin Uber, ¿no? Bueno, ya no lo quieren quitar, ¿no? Pero además llegan a su vivienda donde no les recogieron la basura, Ajá. no hay alumbrado, no hay seguridad, las dos casas de los lados ya están abandonadas. Entonces, de verdad, se siente una desesperanza por allá, ¿no? Entonces, dije, algo estamos haciendo mal. ¿Quiénes participamos en política? Entonces, de ahí... Oye, una pregunta. Y en esta ocasión fuiste a ver esa parte de Tijuana, ¿no? Y viste eso. Y como a principios del 2000 o años antes también habías hecho ese recorrido y había otro tipo de pensamiento o de sentir allá. No, ¿O siempre ha sido así como...? Debo decir que la primera vez, las campañas para eso me han servido, para conocer. Yo casi te puedo decir que actualmente conozco, me atrevería a decir que el 80% de Tijuana, ¿no? Las colonias, pero eso me lo empieza a dar el participar en las campañas. Entonces yo participé en el 2004, en el 2007, en el 2010 un poquito más de lejos, en el 2012, en 2012. Esa fue la última campaña del PAN en la que yo participé. Pero se va acentuando, Luis. Yo empezaba a ver cómo se iba acentuando, cómo llegabas a una colonia y parecía que en cualquier momento iban a linchar a alguien. Ajá. Y te comento, Urbi Vías del Campo se llama, es una colonia que es de Tijuana, pero está más cerca de Tecate que de Tijuana. Okay. Un día llegamos con la candidata a diputada de aquel momento y los vecinos totalmente desamparados y nada más necesitaban que alguien los escuchara. Uh-huh. Pero empiezan a subir el tono porque no se sienten atendidos por nadie. Sí, claro. Entonces dijimos, aquí algo va a pasar. Un cerillo que se prende aquí, esto se va a incendiar. Con las masas hay que tener cuidado. Sí. Porque aparte es mucha gente la que vive por allá. Al año, ajá, un taxi atropella a un niño, uh-huh, y eso sucedió. Los vecinos agarraron al taxista, lo iban a matar a golpes, uh-huh, la autoridad municipal no llegaba. uh-huh. Entonces, por ejemplo, allá si un niño se enferma, no saben a dónde llevarlo, no hay un consultorio médico, no hay doctores. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se siente por allá. Y empiezo a ver cómo, o empiezo a abrir los ojos, o empiezo a madurar políticamente, y empiezo a ver los abusos, ¿no? del gobierno, sí, quienes llegan. De verdad que los últimos alcaldes que hemos tenido aquí en Tijuana, nada más, yo creo que no se han enriquecido más porque ya no les cupo el dinero, no sé, uh-huh, o sí, sea, han vendido desde el alumbrado público, la seguridad pública deja de ser seguridad pública, entonces... ¿Seguridad pública ya es pública? No, o sea, lo que me refiero es que tú ves patrullas de la policía municipal cuidando negocios, ¿no? Ya. Entonces sí. Cuando la seguridad deja de ser pública, los policías están para cuidarnos a todos, ¿no? Un negocio. Claro. Entonces, hay muchos detalles que empiezan a suceder y yo digo, esto está mal. Y lo más sencillo sería irme a mi casa a ponerme atrás de una computadora y estar poniendo cosas en Facebook y quejarme, uh-huh, y culpar a alguien. Eso sería lo más sencillo. Pero dije, la verdad es que no puedo, ¿no? Uh-huh. Esto de la política es que me apasiona, me gusta. Y yo entré a la política porque creí y actualmente creo que la única manera de cambiar las cosas es metiéndote a las entrañas, ¿no? del monstruo. Entonces, en el 2015, el año pasado, en el 2013 hay un proceso electoral aquí en Baja California, vuelve a ganar el PAN la gobernatura, uh-huh, pero me vuelvo a regresar al 2004, ¿no? Curiosamente hay una relación muy cercana del actual gobernador, que es del PAN, con aquel personaje oscuro que es Hans, sí, ¿no?
Entonces ahí es cuando digo, no, sabes que yo aquí ya no tengo absolutamente nada que hacer. Ajá. Decidí dejar de participar en el PAN. Ajá. Sí. Y en eso me invitan de un partido, les llama, a mí me gusta llamarles partidos emergentes, es un partido nuevo, que va a su primera elección a nivel nacional, y me invitan como candidato. Entonces, ¿cómo se llama el partido? Encuentro Social. Okay. Lo valoro, lo empiezo y ¿sabes qué? Meses antes yo decía, ¿cómo tengo ganas de tomar una decisión? Uh-huh. De manera inmadura, con el corazón, sin miedo a lo que pueda pasar, no, sin la responsabilidad de decir, híjole, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar la estabilidad que tengo. Uh-huh. Y la verdad es que decidí hacerlo. Uh-huh. Renuncié a mi trabajo, renuncié a mi militancia en el PAN de 10 años, uh-huh. 10, 11 años más o menos. Y decido buscar esa diputación con el riesgo que yo sabía que traía, ¿no? Uh-huh. Un partido muy nuevo, apenas dándose a conocer. Y la verdad es que, bueno, además buscar la diputación por el distrito en donde yo nací, ¿no? que es aquí en Playas, y es un distrito muy, muy grande. Una pregunta antes de que sigas, porque también me interesa saber si cuando estás tú en el partido, esa misma, pues no es inquietud, pero esa misma, ¿cómo se puede decir? Que no estás de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿eras tú nomás o era como que también algo que había otras personas que lo tenían, pero ¿por qué no actuaban o por qué no decían nada o por qué se quedaban? Porque yo creo que es lo mismo, no creo que sea el PAN nomás donde suceda eso, ¿no? No. Es en todos. En todos. Sí, sí. En todos los partidos y la única seguridad o de lo que yo estoy segura es que en todos los partidos vas a tener personas que se quieran acomodar a un sistema político existente uh-huh. o que quieran ceder ante la corrupción y eso no hay duda. La diferencia uh-huh. que hace un partido y otro es qué consecuencias o qué acciones toma con esas personas. Uh-huh. Cuando yo entré al PAN, entro con una generación de jóvenes muy echados para adelante, con ganas de que las cosas cambien. Uh-huh. Pero poco a poco yo me empiezo a dar cuenta que se empiezan a ceder, ¿no? Uh-huh. Hasta el grado que una vez una de ellas me dijo, Mónica, no te apasiones, no pasa nada. Y yo, bueno, ¿cómo que no te apasiones? Pues no te apasiones es, espérate tantito, hay que ceder, ¿no? Y el que cede en lo poco va a ceder en lo mucho y eso estoy segura. Y también debo decir, ¿no? Que también dentro del PAN yo busqué, por ejemplo, fui consejera estatal, ¿no? Yo empecé a buscar los medios oficiales para tratar de aportarle a que mejoraran un poquito las cosas, ¿no? A que a los funcionarios corruptos se les llamara cuentas y todas esas cosas. ¿No? Pero poco a poco me empecé a dar cuenta que esas voces se iban callando y de repente, pues no, pues ya tienen trabajo y ya se callaban, y ya tienen trabajo y ya se callaban, y ya les había hablado el gobernador y ya cedían. Porque esa es la operación que se da en la política, desgraciadamente. Claro. Entonces ahí dije, ¿sabes qué? Ahí es cuando yo entendí, en ese momento entendí que ya no había mucho que hacer. Y es cuando yo renuncié, yo estaba como consejera estatal y la verdad es que yo llegué, cuando a mí me invitan a Encuentro Social, yo iba camino a San Francisco, porque además también corro. Sí, he visto tus fotos ahí en Facebook. Me empezó a dar por hacer medios maratones y este año que pasó me estrené como maratonista. Felicidades. Gracias. Y iba a San Francisco, tomo lo de correr como un escape a lo pesado que es, ¿no? Porque participar en política es muy pesado. Pero entonces aprovecho y me voy sola, ¿no? Me fui en esa ocasión a San Francisco, me he ido a Los Ángeles, a Nueva York. Y me voy y corro y me despejo y pienso y aprovecho para poder tomar buenas decisiones. Sí, claro. Y en ese viaje me agarró la invitación. Y ahí fue cuando entendí que era lo que tenía que hacer, ¿no? Era atreverme a salir de mi zona de confort, porque la verdad es que tenía cierta estabilidad, tenía trabajo, me iba bien, sabía que cada 15 días no iba a recibir mi pago, estaba en gobierno, pero entendí que ahí no estaba cambiando las cosas y que no estaba aportando nada que hiciera lo que creo que es mi propósito en esto, que es que se vayan mejorando las cosas. No por sí solas, ¿eh? Y aquí pasaría ya a otro punto. Me salgo
Y empiezo a recibir muchos comentarios de mucha gente dentro del PAN, fuera del PAN, en la sociedad civil, de que Moni, qué bueno que lo hiciste, te felicitamos, qué valiente, ¿no? Y eso, en el momento que yo entregué mi renuncia al PAN, me liberé de muchas cosas. Y entre ellas fue hacerle ver a mucha gente que sí se puede, ¿no? que en realidad te liberas y que puedes hacer muchas otras cosas. De ahí yo decidí seguir participando en política desde otro lugar, pero también el poder seguir participando con la sociedad civil en distintas agrupaciones, porque yo soy una persona convencida que si bien hay que entrar en la política, también hay que fortalecer a los grupos de la sociedad civil que están haciendo un trabajo increíble en distintos temas, en migración, en protección de animales, en protección del medio ambiente, en urbanización, ¿no? Y esa sociedad civil y todas estas asociaciones se involucran mucho en la política y viceversa. ¿La política se interesa en ellos o en estas asociaciones o casi no? ¿Qué dinámica hay entre las dos? No sé. Mira, en Baja California tiene uno de los primeros lugares en participación y con más asociaciones civiles a nivel nacional. órale. O sea, ¿Tijuana o Baja California? Baja California, y no me atrevería a decirte que Tijuana, pero casi estoy segura que sí, que Tijuana sí. Aún más, ¿no? Hay un padrón de asociaciones civiles muy grande y lo conozco porque en los lugares en los que estuve en gobierno fueron precisamente de desarrollo social, sí. Y me ha tocado trabajar y participar con muchas. Hay algunas que se establecen porque hay muchas convocatorias, se baja mucho recurso, pero la verdad es que también hay muchas que tienen un trabajo de muchos años con sí. poco recurso o muchos hasta sin recurso. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que empieza a crecer el gobierno. Eso sí hay que, yo sí diría, ¿no? Si algo hizo el PAN en su momento fue fomentar eso. Y poder hacer, porque uno de esos principios es más sociedad, menos gobierno. Y la subsidiariedad, que es apoyarles sin resolverles el problema. Entonces, pero ya llega un momento en el que sí siento que hay cierto divorcio. Uno, porque creo que de repente las asociaciones pudieran sentirse como utilizadas. Y eso es una realidad. Y algunas de ellas empezaron a perder su sentido de sociedad. Así lo veo yo. Pero también hay unas que traen un trabajo increíble, ¿no? En Tijuana yo te puedo decir que hay gente, y no sé si te tocó ver, ahora que salió el gran escándalo de la Tijuana Coqueta, sí. Me convencí de que los tijuaneses estamos listos para salir a defender a nuestra ciudad. Desde distintos lugares. Por ejemplo, yo en su momento dije, ¿cómo es posible que venga un alcalde a querer promover a Tijuana como un destino sexual, ¿no? De turismo sexual? Cuando es verdad, no hay que negarlo y existe, ahí está, pero también tenemos a grandes chefs, ¿no? Que están siendo reconocidos a nivel internacional. Tenemos, por ejemplo, grandes instituciones académicas, tenemos a gente que hasta estudió con nosotros, ¿no? De aquí, por ejemplo, los de norte, gente de playas, que está haciendo cosas maravillosas a nivel mundial. Yo creo que esa es la participación de la sociedad a la que me refiero, y esa sociedad es la que sí siente al gobierno, a los partidos de la política tan lejana de ellos. ¿Qué es lo ideal? Es que pudiéramos caminar de manera paralela con un fin común, y que al final de cuentas debería de ser que nuestra ciudad mejore, que nuestro estado, el poder tener mejores condiciones de vida, ¿no? De repente ves a los políticos hablando de generación de empleos, de educación, pero el problema es que hay un divorcio de la sociedad y del gobierno, ¿no? Y no hay en qué momento te juntas. Eso me parece muy evidente. Entonces, ¿en qué momento de la política estoy ahorita? Donde estoy participando muy activamente, pero también sigo participando en la sociedad civil, sí. Porque creo, de verdad estoy convencida de que
los partidos políticos deben de ser un instrumento para que los ciudadanos puedan entrar no necesariamente a la política, sino a espacios de decisión, ¿no? Donde el presidente o alguna persona, alguna asociación civil pueda acceder. Ahorita, a partir del proceso electoral pasado, se pusieron muy de moda los independientes. Sí. Es un movimiento, la verdad es que bastante interesante, digno de analizar con madurez, ¿no? Hay blancos y hay negros, no hay quien está a favor, hay quien está en contra. Yo sí creo que es un llamado de atención a los partidos políticos. Yo sí soy un poquito más institucional, yo sí creo que a los partidos políticos son de todos y ni siquiera van a dejar de existir, ¿no? Como muchos que no, es que ahora puros independientes, eso es una mentira. Yo creo que debe de ser una sacudida, pero para que la gente se involucre, sí, que le entre, porque al final de cuentas a los partidos todos los estamos manteniendo y los recursos que utilizan los partidos políticos son de los ciudadanos, y eso a mí yo no tengo duda. Yo sí sigo pensando que es una vía importante y el trabajo que se debe hacer es, digo, involucrar a los ciudadanos y no necesariamente que se casen con un partido político. El otro día platicábamos, alguien decía, es que las ideologías de los partidos. Yo digo, bueno, yo creo que ahorita eso de las ideologías está bastante desgastado. Yo creo que ahorita la única ideología, el día de hoy, que nos debe de importar y la bandera que debemos de tener es acabar con la corrupción, sí, ¿no? Porque la corrupción es el cáncer que le pega a cualquier sistema político, porque por eso no hay más inversión en educación, en seguridad, en infraestructura. Entonces, solamente involucrando a la sociedad civil, me parece que se puede limpiar, porque nos guste o no, los gobiernos van a seguir existiendo y los partidos van a seguir existiendo. Y no podemos dejarlos. El gran error, me parece, de los ciudadanos ha sido decir, haz con la política, haz con los partidos y no quiero saber nada. Yo creo que, bueno, en ese sentido, me acuerdo mucho de que una vez, no sé en qué administración fue, la verdad, si panista o priista, pero igual ha habido, yo creo que de los dos partidos, empezar a poner en los parques un tipo de rejita así cortita, de metal, ¿no? Y en la entrada también a playas. Y me enojé porque dije, esto no va a servir de nada. O sea, y luego se veía que se iba a caer en 2 años. Dije, ¿qué están haciendo con el...? Pues era cuando vivía aquí, ¿no? Todavía. Dije, ¿qué están haciendo con el dinero ese que agarran de mis impuestos? Están poniendo estas rejitas, pues. Sí. Y yo creo que dije, ya el carro iba manejando y dije, bueno, ¿por qué lo pondrán? No, yo sé que no va a servir de nada. Dije, creo que alguien mandó a comprar esas rejitas, contrató mira, vamos a decirle al gobierno que nos compre esto y le damos una tajada y ya, como que es un arreglo entre varios compas, me dicen, no, ocupamos esto, ¿qué tal si lo ponemos? Y bueno, si lo ocupamos, bien, ¿no? A lo mejor puede ser que funcione, ¿no? Pero en este caso sí me enojé porque era totalmente innecesario. Ya no están, creo que duraron 2 años, así, y ya lo quitaron porque no servían para nada. Unas verdecitas, ¿no? Exactamente, sí, claro. Sí. Y ese tipo de cosas yo creo que también... Como que uno, te digo en lo particular, no sé si hay mucha gente tal vez que piense lo mismo. Te enojas, pero no sabes qué hacer con ese enojo. No sabes. Sí, puedes mandar una carta y como que dices, si me escucha, pues sí, pero como que no hay consecuencias a ese tipo de sentimientos que uno como ciudadano puede tener, ¿no? Claro. Y luego, bueno, en ese sentido, ¿no? Pero ahorita que me dices que hay muchas asociaciones aquí en Tijuana, eso como que pues yo no sabía, ¿no? Y yo sentí que también ese tipo de enojo que yo tengo o que tuve, pues muchos lo tenemos. Pues. Y también a veces he participado en una que otra asociación, pero muy poco, no mucho, la verdad. Pero siempre me ha gustado como que el hacer las cosas no por mí, sino por una comunidad, porque sé que tiene más valor para mí como ser humano eso que nomás otras cosas, ¿no? Y otra cosa en eso que decías de la participación ciudadana, no sé si has escuchado ¿cómo se llama? El partido político Podemos de España. Vi un poquito de lo que pasó, ¿no? En el Congreso, en el proceso pasado. Yo nomás, lo que se me hizo interesante de eso, yo nomás como que escuché algunas cosas, ¿no?
pero creo que empezó como un movimiento social, así como que no estamos de acuerdo. Y ya después empezaron a organizar y se hicieron un partido político. Pero una cosa muy importante que dijeron, ok, no hay que convertirnos nomás, como lo que dices, ¿no?, en partido político, sino hay que mantener también la cercanía con la sociedad, y tienen que estar como separados pero unidos. Porque también, si a ellos los empezamos a jalar hacia casa en la política, puede llegar a suceder que pues pase lo que a muchos políticos o partidos les pasa ahora, ¿no? Y sí, de hecho como que me da esperanza, ¿no? De alguna manera, ese tipo de movimientos allá y aquí también, ¿no? Por lo que me dices. Ahora, ¿sí? Sí, yo creo, eso que dices, yo creo que los partidos políticos, ni el gobierno, o sea, las instituciones no son corruptas por ser corruptas, sino quienes cometen, al final de cuentas, los errores, pues son personas, son humanos. Yo siempre me he preguntado eso, ¿no? El poder corrompe, llegar al gobierno corrompe. Yo sí debo de decirlo, digo, a lo mejor a una escala mucho más pequeña. No es fácil, ¿no? No es fácil, porque tanto a distinta escala llega, ¿no?, la tentación y de repente, mira, por ejemplo, aquí en México, cómo se usa y cómo ha migrado. Antes, en los gobiernos del PRI, les llegaban 10 pesos para hacer calles y se llevaban los 10 pesos y no hacían la calle, ¿no? Después llegaron los gobiernos del PAN y empezaron a buscar otros mecanismos, porque al final de cuentas fue un partido que prometió mucho, que se iban a hacer las cosas, que las cosas iban a cambiar. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Me llegan 10 pesos para hacer una calle, entonces, tú haces calles. Te digo, oye, pues necesito que me hagas esta calle, pero que me la hagas a 5 pesos. Pero tú me la vas a vender a 10. Okay. Tú te vas a quedar con 2 pesos y luego me vas a dar 3 pesos a mí. Entonces, así empieza a migrar, ¿no?, el ejercicio del recurso. Entonces, debemos de entender esa parte. ¿Cómo encontrar un punto medio entre participación política, sociedad, donde yo sí creo que tiene que haber como una sincronía y una colaboración? Porque es lo único. Yo, por ejemplo, yo les decía, ¿qué pasa en Tijuana? ¿Qué pasa, por ejemplo, con proyectos? Aquí en Tijuana hay quien calificó el fraude más grande de la historia de Tijuana, que fue el del alumbrado público. Llega un alcalde y dice, ok, voy a cambiar el alumbrado público por lámparas ahorradoras de energía. Todo el mundo lo aplaudió, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hizo? Necesito, si no mal recuerdo, 150 millones de pesos. Okay. Se los dan, cambian solamente, por ejemplo, afuera de la casa, cambiaron el foco y a los 2 meses dejó de funcionar. Dicen, ¿no?, que la Comisión Federal de Electricidad les debe de haber dado como una constancia de factibilidad, pero el problema es que sí cambias el foco, pero no cambiaste el voltaje ni los cables. Entonces, obviamente se descompuso. Y el alumbrado viejo, mucho sí servía, se perdió. Okay. Entonces, yo que les decía, bueno, eso fue, según ellos iban a hacer una licitación. A final de cuentas, el día que iban a hacer la licitación, fue adjudicación directa, se lo dieron a una empresa, y esa empresa pues ya salió, ¿no?, que tiene relación con el hijo del alcalde. Entonces, yo les decía, bueno, ¿qué podemos proponer? Que las licitaciones sean públicas. Y que así como ahorita estamos en esta entrevista, y que nos pueden ver donde sea, que el gobierno publique al mes un calendario de licitaciones. Entonces ya sabemos que la calle que está enfrente de tu casa la van a licitar tal día y vas a poder estar viendo en vivo esa licitación. ¿Y una licitación qué es? ¿Es más bien la demanda o es ¿qué es la licitación? Ok, la licitación es, haz de cuenta, yo te digo, yo soy gobierno y quiero pavimentar una calle o una avenida. Entonces mandas el proyecto y abres una convocatoria para que las constructoras participen. Entonces, si Luis tiene una constructora, si Mónica tiene una constructora y alguien en otra ciudad tiene una constructora, mandamos nuestro presupuesto y nuestra propuesta, y en una mesa que está conformada por distintos actores que son del gobierno, ahí deciden
quién gana la licitación. Okay. Con sobre cerrado, pero bueno, ahí se dan también otros serie de cosas. Yo creo que con eso ya que eliminas ¿qué porcentaje de la... Digo, al parecer siempre encuentran trucos, ¿no? Sí, claro. Siempre no te preocupes, sí. Pero, por ejemplo, si fuera de manera pública, Ajá. sería mucho más difícil sí, claro. que lo hicieran, porque entonces tienen los 3 sobres y les dicen, mira, aquí están, ¿no? Sí. Esta persona lo quiere hacer por 10,000 pesos, pero va a poner un teflón especial, lo que sea. Ándale. Y es verdad 5,000, pero no vas a hacer eso. Pero lo va a hacer así. Y entonces, digo, esto yo estoy diciendo, no, lo que a mí se me ocurre, donde puedes involucrar al gobierno y a la ciudadanía. Pero entonces yo tengo a un consejo de ciudadanos que están al pendiente de esas licitaciones y luego algo les llama la atención y dicen, oye, esa calle no cuesta tanto. ¿No? A ver, vámonos, y que el ciudadano pueda tener un periodo de decir, no, ¿sabes qué? Se me hace que esa licitación estuvo truqueada, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tienes que empezar a encontrar esa dinámica, porque la gente ya no cree nada. O sea, lo que vemos en la tele es lo que menos creemos. Ahora con lo de la reaprehensión del Chapo, lo pudimos ver aquí en México. O sea, la gente cree todo menos lo que el gobierno le dice. Sí. Entonces ya nos hicimos 1000 teorías de conspiración, que si Kate del Castillo, que si Chapo, porque en realidad a ese punto hemos llegado. Lo que nos diga el gobierno, lo que nos diga Televisa, lo que nos diga TV Azteca, no lo creemos. Creemos mucho más lo que nos dicen las redes sociales. Lo creemos. La cosa es que en México ahorita apenas estamos despertando, apenas me parece que lo estamos queriendo llevar a la acción. A mí me tocó el año pasado, el año antepasado, cuando pasó lo de los estudiantes, lo de los 43 estudiantes. Baja California no, en marchas y en eso no hay mucha participación, jamás la ha habido. Yo he participado en unas 4 más o menos y la verdad es que son muy pocas las personas. Que dices, no, yo vine a correr. No, cuando estaba más chica sí iba y ahí caminaba. Pero ahora, con lo de los 43 me llamó mucho la atención porque se empezó a convocar a través de las redes sociales. Y curiosamente, hubo mucha participación. Entonces, cuando yo estaba en medio de esa marcha, viendo jóvenes, viendo gente, viendo que en la calle había apoyo, dije, aquí algo va a pasar. O sea, la gente creo que ya está en un punto donde ya está cansada y donde algo tiene que suceder. Creo que han estado pasando cosas que sí están haciendo a la gente despertar. Lo único, y ahí es donde yo dejo, ¿no? a la gente, le digo, ok, estamos bien enojados, salimos a manifestarnos, pero eso hay que llevarlo a la acción. Y yo creo que la única manera es estar presentes, seguir trabajando, buscar que no solamente quienes queremos participar en política, llegar a puestos de decisión, sino irle abriendo espacio a esa gente que ve la política tan lejana, pero hay que limpiarla de alguna manera. Sí. Hay que limpiarla, así como tenemos que limpiar Tijuana, así como queremos que esta ciudad sea próspera, ¿no? Y que las próximas generaciones puedan decir que algo estamos haciendo y que no fuimos la generación de los que nos quedamos atrás de un monitor solamente, ¿no? Yo creo que también que las generaciones, más que digan que nosotros hicimos algo, como que aprendan a hacer algo, ¿no? Creo, como que aprendan hasta a tener esa naturaleza de participar. Pero, y al final de cuentas, yo creo que muchas personas indirectamente, pues siempre estamos en política, ¿no? Lo que pasa es de que muchas veces no nos damos cuenta de cómo ejercer ese derecho o cómo llevarlo un poquito más allá para que afecte a más personas, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, Luis, el gobierno ahí está, y el gran error que hemos cometido es estar en un café, estar en un restaurante, y estarnos quejando y quejando. No es fácil. Participar en política, de verdad, no es fácil, porque inmediatamente cuando tú entras a participar en política, siempre van a decir, no, pues quiere un interés personal, quiere esto, quiere lo otro. Y es bien difícil lograr que la gente no solamente te crea que tienes una motivación altruista, real, ¿no? De que realmente sí quieres que las cosas se caminen, avancen, sino también el otro trabajo es involucrarlos. Y es involucrarlos, yo siempre les digo, a ver, desde donde sea, si quieres ver tu delegación en tu escuela, con tus vecinos, donde sea, pero encuentra un lugar para participar
y empezar a generar como al revés, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, un cáncer al revés, pero uno positivo, como el antídoto, ¿no? Es como la medicina al cáncer de la corrupción. En México lo que más nos pesa, Luis, es la corrupción. Sí. Ahorita que hablabas también eso de que si el poder corrompe, yo creo que lo que corrompe es la impunidad, ¿no? Más que nada. Sí. Porque te empiezas a dar cuenta de que puedes, poco a poquito empiezas a darte cuenta que no te dice nada, entonces vas subiendo escalones y pues dices, puedo hacer lo que quiera. Sí, y la otra, Luis, es que aquí en Baja California, la otra platicaba con una persona y decía, el gran problema es que todos sabemos, por ejemplo, de los actos de corrupción encabezados por el gobernador de este estado. Son evidentes, el señor es gobernador. Antes los gobernantes esperaban a terminar para construir sus mansiones, ¿no? El gobernador de aquí no le importa. Él ahorita la está construyendo y no tiene ningún problema, ¿no? Está construyendo, bueno, más bien está vendiendo, tiene un desarrollo habitacional muy grande, con un evidente tráfico de influencias y ya sabrás, ¿no? Luego, por ejemplo, compran por millones de pesos un sistema para hackear, ¿no? Para poder estar al pendiente de lo que sus adversarios políticos digan en el teléfono. Ah, ¿también? Sí, también, ¿no? Eso es, yo pensé que iba a ser así más como... No, bots o mini-bots que hablan bien en Twitter y todo eso. Mira, hay facturas, hay todo, donde este gobierno compró un sistema de tecnología para poder hackear teléfonos, conversaciones, todo tipo de cosas. A lo mejor no vamos a poder salir al aire con esto. A lo mejor nos están escuchando, no hay que aprovechar y saludarlos, siempre. Por ejemplo, el secretario de Desarrollo Económico, hay un recurso que es el de CONACYT. Ajá. Con ese recurso se lo dio a una empresa que es fantasma, ¿no? Y que en el proyecto presentan acá un laboratorio muy fregón, pero en realidad van y tocan en la dirección que pusieron en esa licitación y es una casa abandonada, de cuenta, ¿no? Entonces, esas cosas están pasando en Baja California y muy pocas personas hablamos de ello, ¿no? Un grupo de personas encabezados por el presidente del Partido Encuentro Social fuimos a poner una denuncia penal ante la Procuraduría por el tema del espionaje. Pero como dijimos en ese momento, nosotros esperábamos que atrás de nosotros viniera una fila de personas a hacerlo. Sí. Nadie dijo nada. Entonces, estamos viviendo momentos donde, te digo, el malestar se manifiesta a través de las redes sociales, pero es el momento de llevarlo a la acción. Sí. Muchas veces dice gente, oye, pero es que no les da miedo. Ponle, ¿y esa acción qué sería? Ponle, si que esperabas una fila atrás de ustedes. Pero también denunciando. Denunciándolo, o confirmas, o estando ahí, o sea, o físicamente estar en un lugar, o con una firma. No, bueno, nosotros en ese momento fuimos con una denuncia. O sea, yo voy a denunciar al gobierno del estado por un acto donde mi derecho a mi privacidad está siendo vulnerado. Y como le dijimos, y está siendo vulnerado el de todo el mundo. Uno, nuestra privacidad. Y dos, nuestro dinero se está gastando. Sí, ¿no? En un sistema de espionaje. Entonces, digo, ese es un hecho. Pero como esos, hay muchísimos atrás. El gobernador sale y dice, yo no voy a hacer pública mi declaración patrimonial porque no hay leyes que me obliguen. Detalles como esos, los gobernantes están llegando hasta donde se lo estamos permitiendo. Sí, claro. Porque hay un silencio, porque... Te digo, nada más leemos el periódico y nos enojamos, aventamos el periódico, decimos que no es posible y ahí nos quedamos. Hay que llevarlo, yo creo que hay que llevarlo más allá. Digo, hay países donde gobernantes nada más por vergüenza renuncian. Sí. Yeah. Pero aquí no, aquí se exhiben y salen, dicen, no, hombre, no es cierto, y ahí se quedan. Entonces... Es una burla para nosotros. Vámonos a Tijuana Coqueta. Sí, no se preocupen, Tijuana Coqueta, miren, en el mundo, o sea, yo veo países donde la clase política, ningún país está exento de corrupción. Sí, claro, ¿no? Y ningún país seguramente está exento de impunidad, pero lo que está sucediendo en México es que la liga se está estirando, y yo no sé en qué momento esa liga se va a romper, y yo sí creo que puede llegar un momento en donde sí haya... donde explote, ¿no? No sé hasta qué niveles,
porque sí está la gente muy cansada, el gobierno quiere venir a comprar a la gente con una tele, con una despensa. La gente de momento lo agarra y se calla, pero luego se da cuenta que ni los 500 pesos le duraron. O sea, este gobierno de Enrique Peña Nieto es conocido porque ganó una elección con tarjetas con 500 pesos, con boletos del cine. Pero ahorita la gente, la gasolina está más cara, el dólar está casi igual que el euro. Estamos viviendo, el salario mínimo sube 2, 3 pesos. A la gente no le está alcanzando. Y la verdad es que hay gente aquí que gana 850 pesos por semana y con eso tiene que pagar casa, tiene que pagar transporte, tiene que pagar educación de sus hijos. Comida, ¿no? Todo cada vez está más caro y de verdad que yo y luego aparte le agregas eso de que tus impuestos no están sirviendo para nada. Era lo que yo les decía, porque decían, oye, ¿qué hacemos? El IVA lo acaban de subir, ¿no? Aquí en la franja fronteriza. Yo les decía, el problema no es que me cobren el 16% de impuesto. Yo creo que también tenemos que llegar al nivel de madurez donde decir, bueno, ok, yo pago 20% de impuestos si tú quieres, pero tengo calles dignas, tengo parques. Aquí en Tijuana yo te puedo decir que son muy pocos los parques públicos a los que puede ir una familia a poder convivir, ¿no? Es más, el más grande, que es el Parque Morelos, les cobran estacionamiento, ¿no? Para algunas personas eso pudiera parecer algo insignificante, pero de verdad es que hay familias que ni siquiera para eso tienen. Entonces, yo le digo, si mis impuestos, si yo tuviera mi calle pavimentada, si el alumbrado público no me fallara, si la recolección de basura yo supiera que todos, que el día que pasan, a la hora que pasa, va a estar ahí, si yo tuviera un parque donde puedo llevar a mis sobrinos, a mis perros, me pueden acompañar mis papás. Ir a correr. Puedo ir a correr. O sea, ahorita, hoy yo te puedo decir que ni siquiera puedo tener la tranquilidad de salir a las 6 de la mañana a correr. En una comunidad como esta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es otra parte, ¿no? Cada vez también como sociedad, como estamos tan cansados y tan decepcionados, pues parece que la gente está enojada con todo el mundo. Entonces ves a los carros en una vialidad de 30 kilómetros por hora, la estás viendo circular a 60 kilómetros por hora, no está respetando los altos, no está respetando los semáforos. Entonces, estamos cayendo en un individualismo donde vivimos enojados con el gobierno, pero tampoco hacemos equipo con el vecino o tampoco hacemos equipo con otros. Entonces, esa es a la sociedad que yo creo que debemos de madurar. Digo, me parece que los grupos organizados de la sociedad civil tienen que asumir un rol protagónico, ¿no? en esta reconciliación que pudiera haber entre la sociedad, el gobierno, porque si no, sí está complicado. Y te digo, yo creo que hay muchos aquí en Tijuana, gente que yo la veo y todos los días se levanta y trabaja por temas en los que cree. Aquí en particular, me toca participar con grupos de abogados animalistas, asociaciones de protección a los animales, y de verdad que es en lo que coincidimos. Creemos que estamos transitando hacia una sociedad que debe ser más humana, que debe ser más compasiva, porque si no, no vemos por dónde podemos avanzar. Nos parece que debe ser por ahí, y yo creo que esto apenas empieza, ¿no? Es como empezar la carrera, ¿no? Tú vas a correr un maratón y sabes que los primeros kilómetros son los más difíciles, ¿no? Los primeros y los últimos. Los primeros 3, 4 kilómetros son los más pesados porque apenas te empieza a meter. Hay un momento en el que solito vas corriendo y ya en el kilómetro 32 te empieza a pesar otra vez, ¿no? Entonces creemos que ahorita es como si estuviéramos arrancando esta carrera, ¿no? De poder tener el gobierno y la sociedad que tenemos para tener un mejor país, ¿no? Creo que también es como estamos como en la época de la adolescencia, ¿no? El teenager. Que te quejas de todo,
del mundo, de tus papás y todo eso, después te das cuenta y dices, oye, pues creo que o me puedo quejar o puedo hacer algo por cambiarme a mí mismo, ¿no? O cambiar mis alrededores y pues yo creo que lo vamos a empezar a hacer, porque creo que no tenemos de otra. No tenemos de otra, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Ningún otro país va a venir a decirnos, a ver, muchachitos, o se ponen las pilas, se ponen las pilas. Tenemos, la verdad es que en Tijuana tenemos yo no sé, de repente pudiera ser una ventaja o una desventaja, pero como una de las ventajas que tenemos es que estamos en frontera, yo creo que sí tenemos la madurez, porque si tú te fijas, el tijuanense cruza Santiago y hace los saltos, se pone el cinto, no tira basura, haces tantas cosas que eso solamente hay que traerlo para acá para poder ser una sociedad más armónica. Y de ahí en adelante, yo sí creo que es un buen momento para hacerlo, aprovechar las tecnologías, también aprovechar cosas como la de España, ver esos movimientos que se están dando, tomar lo positivo. Ahorita puedes estar aquí, puedes estar tomando un curso, una maestría, un diplomado en otro país, puedes estar intercambiando ideas con gente de otros lugares, qué funciona, qué no funciona, qué puedo aplicar aquí. Y yo creo que, hay muchos, ¿no? Se habla mucho de la globalización y yo creo que una parte de la globalización que podemos utilizar a favor es esa, ¿no? El poder estar unidos como un sistema, una red, porque si México avanza, si Tijuana avanza, yo estoy segura que otros países también pueden avanzar, ¿no? Sí, sí. Entonces, utilizar como ejemplo grandes, Irlanda, por ejemplo, ¿no? Cómo crece y cómo transita hacia una economía mucho más sustentable. Yo creo que debemos de aspirar a eso y no quedarnos con esa imagen, ¿no? Que hay del mexicano, que es el que está en el cactus, acostado, sentado con la botella de tequila. Y yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Yo creo que hay gente súper talentosa, ¿no? Que está en otros países, que está en otros ámbitos, que está haciendo lo suyo. Claro. Hay gente en el tema de los videojuegos, por ejemplo, del cine, de la música, de las artes plásticas. Tantas personas que están allá afuera dando la cara por México, ¿no? Que yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es hacer lo que nos corresponde. Yo creo que sí, yo creo que vamos a encontrar ese, pues espero, ¿no? Y ese hilo, como que ese hilo donde todos nos podamos, no sé, unir, o bajo cuál bandera nos vamos a poner, ¿no? O sea la que sea, ¿no? Va a decir, sí, por aquí empezamos, pues por aquí empezamos todos. Claro, y todo el mundo jalamos, sí, ¿no? Claro. Eso de las licitaciones se me hizo súper interesante, ¿no? Sí, porque es algo así muy, o sea, muy, que lo puedes tocar, pues, muy táctil, y dices, lo puedo ver, sí, ok, claro. Sí, así. Yeah. Y es que yo creo que esos son los cambios que tenemos que empezar a generar en los gobiernos. Yo no tengo duda de eso, porque así le empiezas a dar confianza a tu gente, pero también a la gente de afuera, ¿no? Yo creo que México somos una cultura que sí nos hemos caracterizado por el sí se puede, porque el primer obstáculo que hemos tenido es nosotros creer que no se puede, ¿no? El decir sí se puede es porque antes creíste que no se podía. Sí, claro. Entonces, yo sí creo que sí, por mucha gente, por ejemplo, el mismo presidente Peña Nieto dijo que la corrupción estaba dentro de nuestra cultura. Yo me niego a pensar que la corrupción es algo cultural, ¿no? Es algo que hemos permitido, que nos hemos a lo mejor volteado hacia otro lado, pero no está en nuestra sangre, no está en nuestro ADN, ¿no? Entonces, yo no me resigno, la verdad es que no me resigno a tener ese país con gobernantes que digan que es natural, que es nuestra cultura y estar, ¿no? Hay gente que dice que pudiera uno sonar demasiado idealista, pero yo creo que, por decirlo de algún modo, a veces se necesita, ¿no? Se necesita ese idealismo para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren y también para inspirarse uno mismo y poder inspirar a otros. A que, digo, lo complicado de la política es que hablas de política y es corrupción o está mal. No estoy diciendo que no lo sea, pero sí estoy diciendo que estamos en un momento
en el que podemos escribir otro capítulo, ¿no? En la historia de la política. Yo vi lo de España, cómo al Congreso llega, me parece que ayer o antier, un muchacho con discapacidad visual, si no me equivoco, y participando, el presidente viéndolo. Sí. Yo creo que es momento en el que los grupos vulnerables puedan asumir, porque nadie mejor que ellos. Yo te puedo decir que actualmente tenemos a un aspirante a la alcaldía de Tijuana que está en silla de ruedas. Y creo que estar en esa condición le ha ayudado a poderse dar cuenta qué es lo que hay que hacer en ese sentido. O sea, sí, claro. En Tijuana no hay, o pocos son los lugares a los que puedes ir, y hay rampas, hay buenos accesos, hay manera de llegar. Y esas pequeñas cosas, que pueden parecer pequeñas cosas, se tienen que llevar a una política pública donde podamos ser incluyentes y donde tú puedas llevar a tu familiar o a tu amigo a donde sea sin esas limitaciones. ¿no? Sí, claro. Pero son detalles y cosas que les hemos dejado de dar importancia, pero que ya cuando estás ahí, por eso es la importancia de que las personas que representan a esos grupos vulnerables le entren, porque si no pasamos por gobiernos insensibles y eso pues nos lleva a donde nos tiene ahorita. Sí, claro. No, pues creo que ha estado súper interesante la plática. No la veo como entrevista, más bien es una plática para conocerte mejor, ¿no? Porque como dije, pues desde niños nos veíamos así seguido, pero la verdad es muy bonito saber y es agradable saber que hay mucha gente que he conocido desde mi infancia y que ahorita están haciendo cosas por su comunidad. Uh-huh. Y cuando haces algo por tu comunidad, lo estás haciendo por ti mismo y por el mundo entero, ¿verdad? Claro. Y pues gracias por tu trabajo, pero más gracias también por la plática. No, pues qué bueno que viniste acá a Tijuana. La verdad es que es lo que te digo, yo sé que hay gente en todos lados, en muchos lugares del mundo, que pueden hablar bien de Tijuana. Yo aquí nací, yo aquí tengo mi familia, esta ciudad me ha dado todo lo que tengo. Uh-huh. Soy muy Tijuana, ¿no? Sí. Yo sí soy muy, muy Tijuana. Y yo sí quiero ver que cambie, que evolucione y que la gente que está afuera pueda voltear y sentirse orgulloso, ¿no? Claro. De lo que estamos haciendo por aquí. Uh-huh. Muchas gracias. No, gracias a ti. Thanks. Le dejamos. Uh-huh. Adiós.